Una palabra. Tan solo una palabra. Y sí, la has escuchado toda tu vida. En los sermones del domingo. En los libros de autoayuda cristiana con sus portadas luminosas. En un partido de fútbol, en el cual quedan 5 minutos y vas perdiendo 1-0. En un momento de sequía, cuando necesitas ese agua milagrosa para tus cultivos. En la boca de pastores que te dijeron que tus problemas se resolverían si la tuvieras en suficiente cantidad. En los momentos de crisis, cuando alguien que no sabía qué decirte te dijo, ten fe. Fe, tan repetida que dejó de significar algo, tan usada que se convirtió en ruido de fondo religioso. Eso es exactamente el problema, porque detrás de esa palabra hay un mecanismo que no tiene nada de vago ni de sentimental. Hay un término técnico del mundo greco-romano que el Nuevo Testamento utiliza 243 veces, que Jesús, Pablo, Santiago, Pedro y el autor de Hebreos repiten como si fuera el eje sobre el que gira todo lo demás. Y ese término, en el siglo I, no significaba lo que te enseñaron que significa. No es un matiz menor, es la diferencia entre practicar algo que funciona y llevar décadas practicando una versión reducida de algo que el texto nunca dijo. Hoy vamos a entrar en el griego, no como ejercicio académico, como detonador. Necesitas saber algo antes de continuar, porque va a cambiar la forma en que escuchas todo lo que viene después. Cuando el Nuevo Testamento fue escrito, el griego koine era el idioma común del Mediterráneo oriental. No el griego clásico de los filósofos atenienses, sino el griego de la calle, del mercado, del contrato comercial, de la correspondencia militar. Era el idioma que usaba cualquier persona educada desde Egipto hasta Roma, desde Siria hasta Grecia. El idioma en que se comunicaban culturas que no tenían nada más en común. Y en ese idioma, las palabras tenían historia, tenían usos, tenían resonancias que cualquier oyente del siglo I reconocía de inmediato y que nosotros, 20 siglos después, hemos perdido casi por completo. La palabra que vamos a analizar hoy es pistis. Su forma verbal es pisteuo. Aparece 243 veces en el Nuevo Testamento. La traducimos como fe, como creer, como confianza. Y esa traducción no es incorrecta, es incompleta. Y lo que falta en esa traducción es precisamente lo que hace que la pistis del siglo I sea algo completamente diferente a lo que la mayoría de creyentes practica hoy. Vamos por partes, porque esto no se puede resumir sin perder lo que importa. Antes de que pistis fuera una palabra religiosa, era una palabra política. Imagina que eres un general romano en el siglo I antes de Cristo. Tienes bajo tu mando legiones desplegadas en territorios conquistados, aliados que firmaron pactos con Roma, ciudades que prometieron lealtad al imperio. La pregunta que define si duermes tranquilo o no es una sola. ¿Puedo contar con ellos cuando llegue el momento? Esa relación entre un poder y sus aliados, ese lazo de compromiso mutuo verificado por el historial, por los acuerdos cumplidos, por la lealtad demostrada bajo presión, eso era pistis. No era un sentimiento, no era una emoción interior. Era una categoría de relación. Se hablaba de la pistis de un soldado hacia su general, de la pistis de una ciudad conquistada hacia Roma, de la pistis de un socio comercial en el puerto de Corinto hacia su contraparte en Alejandría. Era un término que describía lealtad activa, compromiso sostenido, fidelidad demostrable en condiciones reales. Y aquí está el dato que convierte todo esto en algo más que curiosidad lingüística. Cuando Roma quería describir la relación que exigía de los pueblos conquistados,
usaba exactamente esta palabra. Pistis no era lo que sentías en el corazón hacia el imperio. Era lo que hacías. Era cómo actuabas cuando el Senado enviaba órdenes. Era si mandabas las tropas prometidas o no las mandabas. Era si pagabas los impuestos o buscabas la manera de evitarlos. La pistis se verificaba en los hechos, no en las declaraciones. Detente aquí un momento, porque el Nuevo Testamento toma esta palabra exacta, con todo ese peso político y contractual, y la convierte en el término central para describir lo que se le pide al creyente. No eligió una palabra suave, no eligió una palabra del vocabulario de las emociones privadas. Eligió la palabra que en ese contexto cultural significaba lealtad verificable, compromiso activo, fidelidad que se mide en acciones. Eso es lo que nadie te explicó cuando te dijeron que necesitabas más fe. Suscríbete si quieres seguir destripando los textos como se merecen. Esto es solo el primer nivel. Hay una tensión en el Nuevo Testamento que los teólogos llevan siglos intentando resolver, y la forma en que la han resuelto dice más sobre sus supuestos que sobre el texto. Pablo escribe en Romanos 3:28 que el ser humano es justificado por pistis aparte de las obras de la ley. Santiago escribe en el capítulo 2 de su carta que la pistis sin obras está muerta. Durante siglos, estos dos textos se han presentado como una contradicción que requiere solución. Lutero, el padre de la Reforma protestante, llegó a decir que la carta de Santiago era una epístola de paja, porque no encajaba con su comprensión de la justificación por la fe. Descartó un libro entero del canon porque estorbaba. Eso debería detenerte, porque cuando un sistema teológico necesita descartar un texto para mantenerse coherente, el problema no está en el texto, está en el sistema. Aquí está lo que ocurre cuando lees a Pablo y a Santiago con la definición original de pistis en la mano. La contradicción desaparece completamente. No se atenúa. Desaparece. Pablo está diciendo, no es la observancia mecánica de rituales lo que te pone en correcta relación con Dios. Es la pistis, la lealtad activa comprometida con Cristo, no con el sistema de normas heredado. Santiago está diciendo, si esa pistis es real, producirá acciones, porque la lealtad que no se mueve no es lealtad. Es declaración verbal, es decir que eres soldado, pero no presentarte cuando llaman a filas. No hay contradicción. Hay dos personas describiendo el mismo concepto desde ángulos distintos. Uno está atacando la observancia sin lealtad real. El otro está atacando la declaración sin compromiso real. Los dos están hablando del mismo problema visto desde lados opuestos. El problema no estaba en el texto durante todos estos siglos. Estaba en la traducción con la que llegábamos al texto. Y ahora viene la pregunta incómoda, la que no se puede responder con facilidad. Si la pistis siempre significó lealtad activa y verificable, ¿qué versión llevas tú practicando? ¿Has estado ejercitando un compromiso real con alguien cuyo carácter conoces? ¿O has estado intentando generar un estado emocional interior lo suficientemente intenso como para que cuente como fe? No es una pregunta retórica. Es la pregunta que el texto lleva 2000 años haciendo y que muy pocas traducciones han tenido el rigor de transmitir. Hebreos 11 es el capítulo que la tradición cristiana llama el capítulo de la fe. Y con la definición correcta de pistis, se vuelve algo completamente diferente a como lo has escuchado. Por pistis Abel ofreció, por pistis Noé construyó, por pistis Abraham salió, por pistis Moisés dejó Egipto.
El patrón es tan sistemático que resulta imposible no verlo una vez que lo ves. Cada ejemplo de pistis en ese capítulo es un acto, una decisión, un movimiento concreto en el mundo real que costó algo. Abel no adoptó una postura teológica, ofreció. Noé no tuvo una experiencia espiritual transformadora. Construyó un barco durante décadas mientras el cielo permanecía despejado y sus vecinos lo miraban como alguien que había perdido la cabeza. Abraham no firmó un credo doctrinal. Salió, sin saber a dónde iba, según el mismo texto. La pistis no esperó a tener el mapa completo. Se movió con el mapa incompleto, porque la lealtad a quien lo enviaba era suficiente base para el movimiento. Moisés no hizo una meditación sobre la identidad egipcia que llevaba asumida 40 años. La dejó, con todo lo que eso costó, con todo lo que eso implicaba perder. Dale like ahora si esto está cambiando cómo lees el texto. Ese gesto hace que más personas encuentren este tipo de análisis. Pistis en Hebreos 11 no es el estado mental de creer que algo es verdad. Es la respuesta activa de alguien que ha decidido comprometerse con un agente cuyo carácter conoce lo suficiente como para mover el pie, aunque no vea el suelo. Es el navegante que corrige el rumbo basándose en la brújula, no porque ya distinga el puerto en el horizonte. Y aquí está lo que el capítulo no resuelve limpiamente, lo que queda abierto si lo lees sin domesticarlo. Algunos de los personajes de Hebreos 11 no vieron el cumplimiento de lo que les fue prometido. El texto lo dice explícitamente, sin suavizarlo. Murieron en pistis sin haber recibido las promesas. No es un dato menor. Es estructural. La pistis del siglo I no garantizaba el resultado. Garantizaba la calidad de la relación con quien te había comprometido a seguir. Eso es completamente diferente a cómo se predica la fe en la mayoría de contextos hoy. Hay un momento en los evangelios que con esta definición de pistis adquiere una densidad que probablemente nunca has visto. Jesús dice en varias ocasiones, «Tu pistis te ha salvado». Lo dice a la mujer con el flujo de sangre. Lo dice al ciego Bartimeo. Lo dice al leproso que regresa a dar gracias. La lectura habitual convierte esta frase en algo así como, «Tu sentimiento de certeza interior ha activado el milagro». Como si la fe fuera un mecanismo psicológico que, cuando alcanza suficiente intensidad, desencadena resultados sobrenaturales. Esa lectura convierte la pistis en una especie de fuerza que el creyente genera y acumula en cantidades variables. Pero si pistis significa lealtad activa y compromiso verificable, la frase significa algo diferente. Significa lo que te movió a venir, lo que te hizo cruzar la multitud, lo que te hizo gritar cuando te decían que te callaras, lo que te hizo tirarte el manto y correr cuando te llamó, esa decisión de lealtad que tomaste antes de ver el resultado. Eso es lo que está operando aquí. No es un sentimiento, es una dirección. La mujer con el flujo de sangre llevaba 12 años enferma. Había gastado todo en médicos. Estaba ritualmente impura según la ley, lo que significaba que no debía estar en esa multitud, no debía tocar a nadie, y definitivamente no debía tocar a un maestro en público. Tocó. Eso es pistis. No un estado emocional, una decisión de comprometerse con alguien cuyo carácter había llegado a conocer lo suficiente como para arriesgar lo que le quedaba. Bartimeo era ciego. Estaba mendigando al borde del camino. La gente le decía que se callara. Gritó más fuerte. Cuando Jesús lo llamó, el texto dice que tiró el manto, se puso de pie de un salto y fue. El manto del mendigo era su único bien,
su instrumento de trabajo, lo que extendía para recoger las monedas. Lo tiró antes de que nada hubiera cambiado. Eso es pistis. No es fe como sentimiento. Es fe como movimiento irreversible en la dirección del compromiso. Y aquí está lo que esto deja sin resolver, lo que es importante que no se cierre demasiado fácil. Si la pistis siempre fue esto, lealtad activa, compromiso que se verifica en el movimiento, decisión de dirección antes de la certeza del resultado, entonces la pregunta que el Nuevo Testamento lleva 2000 años haciendo es una pregunta muy concreta. No es ¿cuánto crees? Es ¿en qué dirección te estás moviendo? Y la segunda pregunta, la más incómoda, es ¿ese movimiento costaría algo si lo quitaras? Porque la lealtad que no tiene costo no es lealtad, es postura, es identidad adoptada, es pertenecer a un grupo, es la pistis de la declaración sin la pistis del soldado. Al principio, te pregunté si la razón por la que tu fe no funciona podría ser que nadie te explicó qué significa esa palabra en el idioma en que fue escrita. Ahora tienes la respuesta. No como consuelo, como problema. Porque si pistis siempre significó lealtad activa y verificable, si siempre fue el término que describe el compromiso que se mide en movimiento y no en intensidad emocional, entonces la pregunta que queda no es teológica, es diagnóstica. ¿A quién estás siendo leal de forma verificable? No en tus creencias declaradas, no en tu identidad religiosa, no en el grupo con el que te identificas, en tus decisiones concretas esta semana, en lo que haces cuando nadie mira y el resultado no está garantizado, en si el manto sigue en el suelo o lo recogiste porque todavía no estás seguro. Eso es pistis. Y lo que el texto lleva 2000 años diciendo, lo que Pilato proclamó sin querer al escribir en 3 idiomas, lo que Pablo y Santiago describían desde ángulos distintos sin contradecirse, lo que Hebreos 11 cataloga acto por acto sin suavizarlo, es que la versión reducida que te enseñaron no es la versión completa. Lo que queda por preguntarse es qué hacer con eso. Si este tipo de análisis es lo que buscas, suscríbete. No para tener respuestas tranquilizadoras, para seguir haciendo exactamente estas preguntas con el rigor que merecen. El próximo video va a entrar en Zoe, la palabra que traducimos como vida eterna. Y lo que el griego dice, ahí va a cambiar completamente el horizonte temporal, sobre el que lees todo lo demás. Destripamos textos, no los domesticamos. Hasta el próximo capítulo.